Hola, buenos días. Damos inicio al ciclo número 1, Laboratorio de Farmacotecnia, grupo conformado por Paula Mundaraín, Andrea Colmenares y mi persona Elimar García. ¿Cuál es la actividad terapéutica del principio activo en la fórmula? Actúa como un antídoto indicado en el tratamiento de la sobredosis por paracetamol. ¿Qué disolvente se está utilizando y por qué? El agua destilada es el agua H2O que ha sido sometida a procedimientos de destilación para retirar los contaminantes disueltos y llevarlas a un estado de máxima pureza. Se emplea en laboratorios para preparar mezclas que exigen márgenes altísimos de pureza en el agua o que precisan sus propiedades aislantes y diamagnéticas. Eh, Definir el hidróxido de sodio, por qué se agrega el 40% y explicar por qué el pH 7 en la fórmula. El hidróxido de sodio se utiliza para ayudar en la fabricación de una variedad de medicamentos y productos farmacéuticos, desde analgésicos comunes como la aspirina hasta anticoagulantes que pueden ayudar a prevenir los coágulos sanguíneos y medicamentos reductores del colesterol. También se usa como un agente neutralizante y alcalizante. Alcalinizante, se agrega el 40% debido a que esta concentración ejerce su función como agente alcalinizante para ajustar el pH de la formulación para que pueda ser administrada sin ningún inconveniente a los pacientes. Gracias. Buenos días, mi nombre es Paola Mondaray y yo les voy a hablar sobre qué es un filtro de Millipore y para qué se utiliza. Un filtro de Millipore puede ser una membrana delgada, un filtro de jeringa o contenida una cáscara de la cápsula. Puede ser estéril o no estéril. Un filtro de Millipore elimina las partículas no deseadas de un líquido o concentrados de las partículas deseadas del líquido. Estas partículas pueden ser de materia inorgánica, como el polvo, o de materia orgánica, como las bacterias. Aparte del procedimiento de la fabricación, los filtros se utilizan en las pruebas de laboratorio, de microbiología y de la química. ¿Qué son los viales y qué significa sellar herméticamente? Vial es un pequeño vaso, botella o frasco destinado a contener medicamentos inyectables, del cual se va extrayendo las dosis convenientes. La función del envasado hermético es crear un sello que evite que los gases y la humedad ingresen o dejen residuos en el producto. Como resultado, los productos son completamente herméticos. ¿Cuáles son las diferentes técnicas de esterilización que puede utilizarse y por qué a 120 grados centígrados por 30 minutos? Las diferentes técnicas de esterilización que pueden utilizarse son la esterilización por vapor, la esterilización por calor seco, la esterilización con gases, la esterilización por radiación ionizante y la esterilización por filtración. Pero la técnica empleada para este tipo de preparado es la humedad por autoclave, calor húmedo. Las condiciones de temperatura y presión es un proceso de esterilización de vapor de agua de autoclave que va de 121 grados centígrados a 134 grados centígrados. Para el tratamiento de los residuos hospitalarios se emplea un tiempo de operación entre 20 a 30 minutos. El método de esterilización por autoclave utiliza pruebas microbiológicas. Muchas gracias. El proceso determinado de una forma farmacéutica es el empaquetado y el etiquetado, los cuales estos deben cumplir ciertos parámetros como son el nombre del empaquetado, el contenido porcentual de droga de un preparado líquido, la cantidad de ingrediente activo de un preparado seco, el volumen de líquido que se agrega para preparar una inyección o suspensión a partir de un preparado seco. También está la vía de administración, un enunciado de las condiciones de almacenamiento y la fecha de elaboración y de vencimiento. La etiqueta también debe especificar el nombre del fabricante y del distribuidor y también llevar el número de identificación del lote. ¿En qué consisten las intoxicaciones con herbicidas, organofosforados y en intoxicaciones con acetaminofén? Las intoxicaciones con herbicidas, organofosforados, se basan en que estos ejercen sus efectos tóxicos principalmente inhibiendo la acetilcolinesterasa.
Estas intoxicaciones se producen en personas que están en constante contacto con estos herbicidas, como en fumigadores y en cosechadores. La intoxicación por paracetamol es causada por un excesivo o sobredosis de la droga, cuando se ingiere más de 4 gramos en un periodo de 4 horas, causando principalmente lesiones hepáticas, en donde la aparición de los primeros síntomas se puede generar en las primeras 24 horas. Y los síntomas abarcan desde náuseas, vómito, hematuria, hasta cuadros de hepatitis aguda. Los tecnológicos que deben cumplir este tipo de preparaciones en la oficina de farmacia, basándose en conceptos y fundamentos teóricos referidos al pH, isotonía, limpidez y transparencia, viscosidad y esterilidad. El pH es muy importante controlar el pH en los preparados parenterales, ya que condiciona la tolerancia del organismo al preparado, la estabilidad y a veces su actividad. El pH fisiológico es de 7,35 a 7,4. Por lo tanto, la forma de preparación de inyectables debe intentar obtenerlas a un pH que no se aleje excesivamente de la neutralidad, ya que niveles extremos de pH no son bien tolerados por el organismo y pueden producir reacciones adversas, dolor e inflamación. O si la estabilidad del preparado requiere de un pH no fisiológico, se prefiere no incorporar soluciones tapón, sino el pH se ajustaría con un ácido o con una base. Si la estabilidad del preparado se encuentra en una zona estrecha de pH, pero próxima al valor fisiológico, se refiere a ajustar el pH mediante una solución reguladora. La sección de solución reguladora dependerá de la compatibilidad con el principio activo y su poder y capacidad tamponante. La isotonía. Las preparaciones inyectables deben poseer, en la medida de lo posible, la misma presión osmótica que los fluidos tisulares, recordando que el caso de administrar inyectables hipotónicos se producirá hemólisis en los glóbulos rojos, y si los inyectables son hipertónicos ocurrirá plasmólisis, que es el agua del glóbulo sale al exterior. La limpidez y transparencia es un requisito que solo exige para los inyectables de tipo de solución. Se define como ausencia de partículas en suspensión. La limpidez se evalúa mediante control óptico o visual del aspecto externo del preparado, el cual consiste en un examen visual para determinar la presencia de alguna partícula. La esterilidad. Las preparaciones para administración parenteral deben garantizar su esterilidad. De allí, de los métodos que se utilicen en la preparación, debe garantizar las condiciones de esterilidad, evitar la presencia de contaminantes y de pirógenos, así como el crecimiento de microorganismos. Los preparados inyectables se deben someter a una esterilización terminal en autoclave y todos los principios activos son termoestables. En caso de principios activos termolábiles, la única solución es realizar una filtración esterilizante que realizará en condiciones asépticas bajo campana de flujo laminar. La liofilización es un proceso que tiene como objetivo separar el agua y otros solventes de una disolución mediante la congelación y posteriormente la sublimación del hielo a presión reducida. La liofilización funciona congelando el material y luego reduciendo la presión circundante para permitir que el agua congelada en el material se sublime directamente desde la fase sólida a la fase gaseosa, sin pasar por el estado líquido. La relación de la temperatura en el proceso de liofilización. Al no elevar la temperatura durante todo el proceso, se va a aportar múltiples ventajas en comparación con la desecación convencional y sobre todo cuando se da en procesos que las muestras son termosensibles. Importancia de la liofilización en la industria farmacéutica. La liofilización se ha utilizado en muchos y diversos proyectos de investigación. Como se ha mencionado, el proceso ofrece una retención excelente de la estructura tridimensional. En las muestras biológicas ayuda con exactitud de la investigación del desarrollo de la droga para preservar antibióticos, vacunas, vitaminas, leche materna y entre otros. También se utiliza para perfeccionar la estabilidad del almacenamiento de una droga inestable. Así, aplicar comúnmente la producción de la forma de dosificación inyectables de droga y la deshidratación por la congelación. Muchas gracias. Proceso de liofilización. Preparación del material. Esto se refiere en la manera que se dispone el material durante el proceso. Puede realizarse en cantidades grandes de producto o de manera unitaria.
Si se realiza en cantidades grandes, se utilizan bandejas de acero inoxidables planas para destruir todo el material. Si se realiza de manera unitaria, se utilizan ampollas de fondo plano o algún otro brial. La congelación o temperatura. El producto líquido se convierte en sólido, es decir, se congela. Esto debe realizarse de manera cuidadosa, ya que si queda algún resto de agua, se verá afectado el producto final y dañará la muestra. El proceso comienza cuando ya se tiene la muestra en los viales. Se meterá en una cámara de congelador, se baja la temperatura para empezar el proceso. Lo que se necesita son temperaturas inferiores para que toda la muestra se pueda congelar. Varios componentes. Desecación en cámara de vacío. El uso de la cámara de vacío retira el aire y el vapor de agua del sistema, reduciendo de esta manera la presión de aire de la cámara. A medida de que esta presión se acerca a los niveles de la presión de vapor del hielo, la sublimación aumenta y el secado se inicia. La velocidad del secado va a depender directamente de cuánto más baja sea la presión en el sistema, la presión de vapor del hielo, e irá aumentando su velocidad a medida que la presión de la cámara siga bajando. Cristalización. En cuanto a la cristalización, es la técnica más simple. Consiste en la disolución de un sólido impuro en la menor cantidad posible del solvente adecuado y en caliente. En estas condiciones se genera una disolución saturada que produce la cristalización. El proceso de cristalización es un proceso dinámico, de forma que las moléculas que están en la disolución están en equilibrio con las que forman parte de la. El elevado grado de ordenación de una red cristalina incluye la participación de impurezas en las mismas. Por esto, el enfriamiento tenga un lugar lentamente de forma de la red cristalina incluya las impurezas. Si el enfriamiento de la disolución es muy se pueden quedar atrapadas en la red cristalina. Explique cuáles son los equipos utilizados por la industria para el proceso de liofilización de medicamentos para vía parenteral. Para iniciar les comentaré un poco sobre este proceso. El secado por congelación, también conocido como liofilización, se utiliza principalmente para eliminar el agua de productos delicados, la mayor parte de las veces productos biológicos, sin causarles daño. Al ser productos delicados deben mantenerse en un estado de almacenamiento permanente para que más adelante puedan ser reconstruidos añadiéndoles agua. Y con respecto a los principios del proceso, ejemplos de productos liofilizados son los antibióticos, bacterias, sueros, vacunas, medicaciones diagnósticas, productos biotecnológicos y que contengan proteínas, así como productos con células, tejidos y químicos. El producto que se va a someter al proceso se congela a presión inferior a la atmósfera. Con respecto a continuación, en una fase de secado inicial, definida como secado primario, se elimina el agua en forma obviamente de hielo, mediante sublimación. En la segunda fase, el secado secundario se elimina por desorción, el secado por congelación se realiza en vacío. Y las condiciones en las que se realiza el proceso determinan la calidad del producto secado por congelación. Seguidamente se indican algunos aspectos importantes que conviene tener en cuenta durante el proceso de secado por congelación. Y con respecto a la congelación, es la transformación del producto básico mediante la extracción de calor para crear el estado adecuado para su secado por sublimación. El enfriamiento de un producto acuoso genera la formación de núcleos cristalinos. El agua alrededor de los lugares de nucleación se agrupa y genera cristales de distintas formas y distintos tamaños. Secado primario. Al inicio de la fase de secado primario tiene lugar la sublimación del hielo en la superficie del producto. A medida que el proceso continúa, la superficie sublimada se retrae en el producto y el vapor resultante debe ser conducido a través de
de capas externas secadas previamente. Esto significa que el proceso de secado depende de la velocidad de transferencia y retirada del vapor, así como del calor necesario para la sublimación. Este calor se suministra por convención y conducción térmica, y en menor grado por radiación térmica. Con respecto al secado secundario, en la fase de secado secundario o final, el contenido de humedad residual se reduce al máximo posible para garantizar que el producto se encuentra en un estado de almacenamiento permanente. Y para culminar, con respecto al equipo de liofilización, permite la congelación y la deshidratación de muestras para su conservación duradera, manteniendo sus características organoeléctricas. Gracias.